Hola y bienvenidos a la sexta lección de Chino en 500 palabras hecho por Lingua Franca. Una alumna pregunta a su profesor sobre sus estudiantes. Por favor, escuche la siguiente conversación en chino. 你有几个学生？我有25个学生。他们都是大人吧？不一定，有大人也有小孩。有女生吗？有，一半是女生，一半是男生。 ¿Recuerdas cómo se dice escuela? 学校。 ¿Y cómo se dice señor? 先生， Aprendamos la palabra alumno. Escuche y repita en voz alta. 学生生学生学生 Memoriza el verbo tener. Escuche y repita en voz alta. 有有。 Se pronuncia con el tercer tono. Aprendamos la pregunta ¿cuántos? Escuche y repita en voz alta. 七 Se pronuncia con el tercer tono. Por último, aprendamos uno de los clasificadores más utilizados en chino mandarín. Escuche y repita en voz alta. 个 Se pronuncia con el tono neutro. Ge. Es un clasificador utilizado en chino mandarín para contar una amplia variedad de objetos y conceptos. Es versátil y se puede usar con casi cualquier objeto o idea que necesites contar. En una oración, usualmente sigue al número y precede al objeto que se está contando. Es neutral en cuanto al género y puede utilizarse para objetos de cualquier tipo. En ocasiones, cuando no estás seguro o simplemente no conoces el clasificador adecuado a utilizar, puede actuar como una especie de comodín que te ayuda a seguir con la conversación. No obstante, para tener un dominio más completo del chino mandarín, es importante aprender y familiarizarse con otros clasificadores específicos para diferentes tipos de objetos o conceptos. ¿Puedes intuir cómo se dice, ¿tú tienes? 你有 ¿Y cómo se dice, cuántos estudiantes tiene? 你有几个学生？你有几个学生？你有几个学生？你有几个学生？ ¿Recuerdas cómo se dice el número 10? 10 ¿Y cómo se dice el número 2? Dilo en la forma de contar números. 2 Por último, ¿recuerdas cómo decir 5? 5 Puedes intuir cómo decir el número 25. Como pista en chino mandarín la forma de verlo sería como 2 por 10, más 5. 25 La estructura de este número sigue el sistema decimal, donde 25 se compone de 2 multiplicado por 10 y luego se le suma, 5 resultando en 25 que se traduce como 25. Otro factor que debes tener en mente es que no ocupamos 2 en este caso. A diferencia de 2 que se utiliza para contar y en contextos numéricos en general, 2 se usa para expresar dos de algo o ambos de ellos. Solo ocupa 2 en el contexto explicado, para lo demás se ocupa. 2 ¿Recuerdas cómo decir estudiante? 学生 Intenta decir, yo tengo 25 estudiantes. No olvides el clasificador. 我有25个学生。我有25个学生。我有25个学生。我有25个学生。 Aprendamos la palabra grande. Escuche y repita en voz alta. 大 Se pronuncia con el cuarto tono. ¿Recuerdas cómo se dice persona? 人 ¿Puedes pensar cómo se dice adulto? 大人 ¿Recuerdas la partícula que puede interpretarse como ¿y usted? O ¿qué tal usted? 那 Aprendamos otra partícula que hará sonar tus preguntas mucho más cordiales en tus conversaciones. Escuche y repita en voz alta. 爸
Se pronuncia con el tono neutro. 爸， Es una partícula gramatical en chino mandarín que se utiliza al final de una oración para suavizar el tono o para indicar una sugerencia, una solicitud, una pregunta o una invitación. Su significado puede variar según el contexto, pero generalmente sugiere una actitud más suave o una sugerencia más amable. ¿Recuerdas cómo se dice, todos ellos? 他们都。 Ahora intenta decir, ¿todos ellos son adultos? Haz sonar cordial tu pregunta. 他们都是大人吧？他们都是大人吧？他们都是大人吧？他们都是大人吧？ Aprendamos la palabra, pequeño, escuche y repita en voz alta. 小，小，小，小，小，小，小。 Se pronuncia con el tercer tono. Ahora aprendamos la palabra para, niño, escuche y repita en voz alta. 小，小，孩，孩，小孩，小孩，小孩，小孩，孩。 Se pronuncia con el segundo tono. Intenta decir, ¿todos ellos son niños? Haz tu pregunta cordial. 他们都是小孩吧？他们都是小孩吧？他们都是小孩吧？他们都是小孩吧？ Aprendamos la palabra para. Seguramente, ciertamente o definitivamente. Escuche y repita en voz alta. 一，定，定，一定，一定，一定，一定，定。 Se pronuncia con el cuarto tono, y en contraposición aprendamos la palabra para, no necesariamente. Escuche y repita en voz alta. 不一，不一，不一定，不一定，不一定，不一定。 Intenta decir, no necesariamente, ¿hay adultos y también hay niños? 不一定，有大人也有小孩。不一定，有大人也有小孩。不一定，有大人也有小孩。不一定，有大人也有小孩。 ¿Recuerdas cómo se dice estudiante? 学生， Aprendamos la palabra para alumna. Escuche y repita en voz alta. 女生，女生，女生，女生，女生，女。 Se pronuncia con el tercer tono. ¿Puedes intuir la pregunta, ¿hay alumnas? 有女生吗？有女生吗？有女生吗？有女生吗？ Ahora aprendamos la palabra para alumno. Escuche y repita en voz alta. 男，男，生，生，男生，男生，男生，男生，男。 Se pronuncia con el segundo tono. Por último aprendamos a decir, mitad, o, la mitad. Escuche y repita en voz alta. 一，半，半，一半，一半，一半，一半，半。 Se pronuncia con el cuarto tono. ¿Recuerdas cómo decir el verbo, tener? 有 Intenta decir, sí. Una mitad son alumnos, la otra mitad son alumnas. Ocupa, 有 como sí. 有一半是女生，一半是男生。有一半是女生，一半是男生。有一半是女生，
一半是男生。有，一半是女生，一半是男生。 Repasemos lo aprendido, hoy incluso intuiremos muchas nuevas palabras con este vocabulario. ¿Cómo se pregunta, cuántos estudiantes tienes? 你有几个学生？你有几个学生？ ¿Y cómo preguntarías, cuántas alumnas tiene él? 他有几个女生？他有几个女生？ Intenta decir, yo tengo 17 estudiantes. 我有17个学生。我有17个学生。 Ahora puedes decir, usted tiene 34 alumnos. Especifica que son del sexo masculino. 你有34个男生。你有34个男生。 ¿Cómo dirías? ¿Ella tiene 68 alumnas? 她有68个女生。她有68个女生。 ¿Recuerdas cómo se dice, lapicero? 原子笔。 ¿Y cómo se dice, un lapicero? 一支原子笔。 Recuerda, ya conocemos el clasificador para este objeto, por eso no ocupamos. K. Dime los números del 1 al 10. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 Intenta decir, él tiene 90 lapiceros. 他有90支原子笔。他有90支原子笔。 ¿Qué tal lápiz? ¿Recuerdas esa palabra? 铅笔。 Como dirías, yo tengo 41 lápices. 我有41支铅笔。我有41支铅笔。 Ahora, ¿recuerdas la palabra, pluma? 钢笔。 Puedes decir, usted tiene 29 plumas. 你有29支钢笔。你有29支钢笔。 Por último, ¿cómo se dice? Pincel de caligrafía. 毛笔。 Podrías decir, ella tiene 77 pinceles de caligrafía. 他有77支毛笔。他有77支毛笔。 ¿Recuerdas cómo decir libro? 书。 Puedes decir, yo tengo 58 libros. 我有58本书。我有58本书。 Ahora intenta decir, él tiene 99 libros de idioma español. 他有99本西班牙文书。他有99本西班牙文书。 ¿Recuerdas cómo se dice, pluma o pincel? Es el término general para describir estos objetos. 笔。 Intuye cómo preguntar, ¿tienes algo para escribir? 你有笔吗？你有笔吗？ Ahora puedes pensar cómo preguntar, ¿qué tipo de pluma o pincel tienes? 你有什么笔？你有什么笔？ ¿Y cómo preguntarías, qué tipo de libro tienes? 你有什么书？你有什么书？ Puedes formular la pregunta,
¿Tienes un libro de idioma chino? 你有一本中文书吗？你有一本中文书吗？ ¿Recuerdas cómo se dice la pregunta, ¿cuántos? 七，七， Piensa cómo decir, ¿cuántos libros hay? 几本书，几本书， Trata de decir, ¿cuántos lapiceros hay? 几支原子笔？几支原子笔？ Ocupamos los clasificadores en las preguntas, porque la respuesta requiere un número del objeto en cuestión. ¿Cómo preguntarías, ¿cuántos libros tienes? 你有几本书？你有几本书？ Por último, ¿cómo harías la pregunta, ¿cuántos lápices tienes? 你有几支铅笔？你有几支铅笔？ ¿Recuerdas cómo decir, ¿cuántos alumnos tienes? 你有几个学生？你有几个学生？ Responde a esa pregunta diciendo, yo tengo 44 alumnos. 我有44个学生。我有44个学生。 Practiquemos un poco más los números. Dime los números del 1 al 10. 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。 ¿Cuál es la otra manera de decir 2? 两、 10, 十、 11, 十一、 12, 十二、 13, 十三、 14, 十四、 15, 十五、 16, 十六、 17, 十七、 18, 十八、 19, 十九、 20, 二十、 21, 二十一、 29, 二十九、 30, 三十、 40, 四十、 50, 五十、 60, 六十、 70, 七十、 80, 八十、 97. 九十七。 ¿Recuerdas cómo decir, adulto? 大人。大人。 ¿Y también recuerdas cómo decir, niño? 小孩，小孩， ¿Recuerdas cómo decir alumno? Especificando el sexo masculino. 男生，男生， ¿Puedes intuir cuál de esas palabras significa hombre? 男。男。 ¿Recuerdas cómo se dice alumna? 女生。女生。 ¿Puedes intuir cuál de esas palabras significa mujer? 女，女， A pesar de que las palabras significan hombre y mujer respectivamente, rara vez en chino se ocupa una sola letra para describir algo o alguien. Usualmente se escucha incompleto y puedes confundir al oyente porque muchas palabras tienen la misma pronunciación, pero, dependiendo del contexto puedes identificar fácilmente su significado. Escucha una mejor manera de decir hombre. 男人，男人，男人，男人， De igual forma, esta es una mejor manera de decir mujer. 女人。女人。女人。女人。 ¿Recuerdas cómo decir alumno? Refiriéndose a términos generales. 学生，学生， ¿También recuerdas cómo decir alumna? 女生。女生。 Ahora, ¿cómo dirías alumno? Refiriéndose específicamente al sexo masculino. 男生，男生， Ahora bien, podemos agregar, 学， para referirse tanto a alumno como alumna. Por ejemplo,
男学生。 Para alumno, refiriéndose específicamente al sexo masculino. 女学生， Para alumna, refiriéndose específicamente al sexo femenino. Ambos significan exactamente lo mismo y puedes sentirte libre como desees utilizarlos. Puedes intuir cómo se dice, profesor, refiriéndose específicamente al sexo masculino. 男老师，男老师， Y ahora, ¿podrías decir, profesora? 女老师。女老师。 Para especificar el sexo de las personas, profesiones u oficios en chino mandarín, puedes agregar la palabra 男。 al principio para indicar el sexo masculino y la palabra 女， para indicar el sexo femenino. ¿Recuerdas cuál es la partícula para hacer preguntas de manera cordial? 爸。 ¿Cómo preguntarías de manera cordial? ¿Todos ellos son adultos? 他们都是大人吧？他们都是大人吧？ ¿Y cómo dirías? ¿Todos ellos son niños? Siempre ocupando la pregunta cordial. 他们都是小孩吧？他们都是小孩吧？ ¿Recuerdas cómo se dice? No necesariamente. 不一定，不一定， Como dirías, no necesariamente, hay adultos y también hay niños. 不一定，有大人，也有小孩。不一定，有大人，也有小孩。 Intenta decir, él, seguramente, es un profesor. 他一定是老师。他一定是老师。 Responde a esa aseveración, sí, él es profesor. 是的，他是老师。是的，他是老师。 Puedes decir, él, seguramente, puede hablar chino. 他一定会说中文。他一定会说中文。 Responde a eso, no necesariamente, él es estudiante de japonés. 不一定，他是日文的学生。不一定，他是日文的学生。 ¿Recuerdas cómo decir, mitad, o, la mitad? 一半，一半， Formula la oración, la mitad son alumnas y la otra mitad son alumnos. 一半是女生，一半是男生。一半是女生，一半是男生。 Ahora intenta formular esta oración, de mis libros, la mitad son de chino y la otra son de inglés. 我的书一半是中文的，一半是英文的。我的书一半是中文的，一半是英文的。 Como al principio mencionamos, 书 se puede omitir la mención de esta palabra en toda la oración, ya que se estableció al principio de lo que se está hablando. Sin embargo, si agregamos 书， la oración sigue siendo correcta. La oración fuese, 我的书一半是中文的书，一半是英文的书。我的书一半是中文的书，一半是英文的书。 imagina que eres el profesor de la clase, tu alumna te hace las siguientes preguntas. 你有几个学生？ Responde, yo tengo 25 estudiantes. 我有25个学生。他们都是大人吧？ Di, no necesariamente, hay adultos y también hay niños. 不一定，有大人也有小孩。有女生吗？ Ahora responde, tengo, la mitad son alumnas, la otra mitad son alumnos. 有，一半是女生，一半是男生。 Escuchemos nuevamente la conversación. 你有几个学生？我有25个学生。他们都是大人吧？不一定，有大人也有小孩。有女生吗？有，一半是女生，一半是男生。
Ahora tienes mucho más vocabulario, cada día dominas más el chino mandarín. Hemos llegado al final de la lección 6 de chino en 500 palabras. Si no dominas el 80% de esta lección, te recomiendo repasarla de nuevo. Únete a mi Discord para crecer una comunidad de personas como tú que quieren aprender chino. En nuestro servidor de Discord tendrás acceso a un PDF gratuito que detalla la explicación de cada palabra que hemos aprendido en esta lección. También te invito a compartir, valorar este curso y comentar si te ayuda o no en tu búsqueda de aprender chino mandarín. Me ayudarás mucho. Nos vemos en la siguiente lección.